Bien, amados, este día me toca a mí, el domingo le va a corresponder a la pastora, pero no a las 5, a las 8, para que todos puedan tener la posibilidad de conectarse. Hay un texto que me llama la atención y que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo hoy. Por eso me interesó no esperar hasta el domingo, sino entregárselo hoy. Mañana a los líderes de los grupos les voy a enseñar magia espiritual sobre este mismo tema porque hay mucho que decir y no creo que alcance el tiempo para hablar todo lo que tengo que decir. Leo, el texto está en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Dice el texto, porque las armas que usamos para hacer la guerra no son de este mundo. Es la traducción Kadosh esta. Porque las armas que usamos para hacer la guerra no son del mundo. Por el contrario, ellas tienen el poder de Yahweh para demoler fortaleza y nosotros derribamos argumentos y toda clase de arrogancia que se levante contra el conocimiento de Yahweh y llevamos todo cautivo pensamiento, lo hacemos obedecer al Mesías. Amén. ¿Qué le parece si tenemos un momento de oración? Sé, Señor, que este tema es desconocido para muchos de mis hermanos. Oro que me des la gracia, la sabiduría, la inteligencia, la capacidad para poder explicar esta guerra que se está armando en el mundo espiritual, en contra de la iglesia, en contra de los valores del cristianismo y en contra de los valores tuyos, Padre. Oro, Dios, para que me des la inteligencia y poder expresar correctamente todas las ideas que tú tienes en tu palabra para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Note lo que dice. Porque las armas que usamos para hacer la guerra no son del mundo. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que nosotros tenemos armas más grandes, más poderosas, ¿ya? Porque dice, son poderosas en Dios, dice nuestra traducción, y esta traducción dice, ellas tienen el poder de Yahweh o Jehová. ¿Por qué? Porque ese poder tremendo que tenemos tiene que ver con el pensamiento de Dios sobre todas las cosas. ¿Ya? El pensamiento de Dios, que está escrito en su palabra, es muy poderoso, muy poderoso. Pero el diablo ha tratado de tapar este pensamiento para que los cristianos lo metamos en ideas que no vienen de Dios, que vienen justamente del imperio del anticristo, de Satanás mismo. Ahora, ¿quiénes agarra este poder satánico? El texto lo dice claramente, pero el Dios de este siglo ya opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué significa? Que cuando un hijo de Dios no obedece a la palabra, no tiene el pensamiento cristiano, no opina como opina la Escritura, su mente puede ser atrapada por pensamientos contrarios a la verdad bíblica y creer que está correctamente actuando o pensando. Por eso, si usted nota, la oración es Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios está escrita en la palabra. Y como en el cielo, significa que en el cielo todos hacen la voluntad del Padre, todos los ángeles, y el que no, como Satanás, son echados de allá arriba. La tercera parte de los ángeles fueron motivados por la influencia satánica, y si el diablo tiene poder para mover una tercera parte de los ángeles con su capacidad de engaño, ¿cuánto más este mundo? El mundo está lleno de engaño de parte de Satanás con pensamientos satánicos, con ideas demoníacas, con poderes que justamente llevan a la muerte, a la destrucción, al mundo y quitan el poder que la iglesia tiene. En primer lugar, el poder de la vida. Dios respeta la vida. El imperio romano no respetaba la vida, por eso habían gladiadores en que se subían y iban al campo para pelear y matarse, porque la vida no tenía valor. El que le dio valor a la vida es Dios. Ahora, ¿cuándo comienza la vida según Dios? Según Dios, la vida comienza ya en la concepción, y aún antes. Dice, antes que naciese, yo te conocí. Y antes que estuviese en el vientre, yo te di por profeta a las naciones. Jeremías 1.5. Luego David dice, ya, todas mis partes las conociste tú. Mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. O sea, la vida comienza en la concepción. ¿Qué ha hecho el diablo? Crear el aborto.
y darle legitimidad al aborto y mover a las mujeres para pelear por derechos que el ser humano no tiene. Nosotros no tenemos derecho a matar. Aún más el mandamiento que dice, no matarás. Y hoy día la mayoría de países han aprobado el aborto, contrario a la verdad bíblica. Han usado preservativos y otras cosas para detener el nacimiento. Nos hemos vuelto una generación asesina. Y recuerde que el reino satánico es un reino asesino. Cuando se establezca el reino de Dios en esta tierra, nadie hará daño en todo mi santo monte, dice Dios. ¿Qué significa? El león comerá pasto. Se volverá vegetariano. Porque ahora es carnívoro. La ley de la selva es la ley que gobierna en este mundo y es el gobierno de Satanás. Ahora, la Biblia no prohíbe comer carne. No nos prohíbe hoy. Pero si usted nota, cuando Dios creó al hombre, Dios le puso todos los árboles para comer. No le habló de animales. Después, con Noé, ahí sí. Ahí marcó que podíamos comer todo animal inmundo y no animales, o sea, animales limpios, pero no animales inmundos. Porque el hombre iba a matar y comer igualmente. Ahora, usted tiene que entender que el valor de la vida es tremendo. ¿Hay una guerra espiritual? Sí, claro que hay. La gente muere por millones. Y muere por millones en países donde el comunismo se establece. Y este no es una predicación política. No es una predicación política. Primera cosa que le voy a enseñar. El mundo espiritual se mueve con fuerzas satánicas que llevan a la gente justamente a no valorar la vida. Más de 100.000 muertos en China, en Corea. No hay gobierno humano que no haya matado gente por montones. Unos a otros se acusan, pero este mundo está lleno de maldad. Maldad. ¿Ya? Así que usted tiene que entender que el mundo espiritual se gobierna en muerte. En cambio, el mundo de Dios se gobierna en vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo he traído para que tengan vida y la tengan en abundancia. La muerte es un hecho del pecado, porque la paga del pecado es muerte, no es un hecho de Dios. Tanto así que Dios reconoce a la muerte como un enemigo de él. Y la Biblia dice que el último enemigo que Cristo vencerá será la muerte. Ya no habrá más muerte. ¿Por qué? Porque Dios no creó la muerte en el sentido de que muriera la gente, que no vivieran para siempre. No, Dios creó al hombre eterno para que no muriera. Dios creó al hombre eterno para que no muriera. Pero hoy día el valor de la vida ha caído. Ha caído. Y una persona es violada, una niña, y ese niño que nace en la panza, que no tiene la culpa de lo que pasó, debe ser eliminado. Eso no es bíblico, no es correcto, no viene de Dios, eso es satánico. Y si hay un niño que es pobre, tampoco puede nacer. Una mujer de estas feministas, digo claramente, que si ella no tenía los recursos para mantener a ese niño, mejor que lo abortara. O sea, ser pobre es merecer la muerte, según ella. Movimientos como Hitler, como Mussolini y como todos los grandes tiranos de este planeta, lo que más han hecho es matar. Matar. No importa si es de derecha o de izquierda, lo que han hecho es matar. Y la Biblia claramente condena el asesinato. Están matándose niños a montones. Vea lo que hace el faraón. Cuando ve que Israel está creciendo, ordena a las parteras matar a los niños varones. Vea lo que hace Herodes. Sabiendo que el Mesías había de nacer en Belén, manda y mata a todos en Belén. Todos los niños menores de 2 años mueren en Belén. Tanto así que la Biblia habla de Raquel, que llora por sus hijos. ¿Por qué? Porque mataron a un montón. ¿Por qué? Porque Herodes se creía el Mesías. Había un grupo que lo adoraba como el Mesías, lo reconocía como el Mesías porque había construido el templo. Primera estupidez judía, lamentablemente.
Pero ocurre que eso es justamente lo que Dios no quiere, la muerte. Ahora, ¿cuándo una persona debe morir? La Escritura claramente señala que hay gente que está puesta por Dios para cumplir justicia. Y en la justicia de Dios, ya, una persona que comete pecado, ya debe ser muerta. ¿Por qué? Porque lamentablemente es la verdad. Ya, es la verdad. Si no paramos el pecado, la gente no teme. Si no hay un castigo correcto en la justicia humana, ¿qué hace la gente? Si la ley es permisiva, ¿ya?, y garantista, lamentablemente los delincuentes crecen. Porque un delincuente cae a la cárcel y en poquito tiempo está saliendo. Eso no es correcto, no es bíblico. El asesino debe morir. El que hiere a espada debe morir. Así dice la Biblia. Por tanto, la justicia de Dios es dura contra el criminal, contra el homicida, contra el asesino, contra todo aquel que hace mal. Porque lamentablemente eso siempre ocurre. Si no hay una justicia dura, fuerte, el pecado crece. La gente no teme a la justicia y hace mal. Uno de los problemas humanos es que la gente no entiende que hay una regla divina para castigar. Y se nota en Sodoma y Gomorra cómo Abraham intercede y le dice: si hubieras justo, matarás y castigarás al injusto con el justo. No. Si es 50, no. Si hay 40, no. Si hay 30, no. Si hay 20, no. Si hay 10, no. 10. O sea, si en la ciudad de Sodoma y Gomorra hubieran 10 justos, no castigaría a la ciudad completa. Pero ni siquiera 10 habían justos. Y el único justo era Lot. Ni sus hijas ni su esposa eran justos. Y cuando ellos huyen, su esposa mira hacia atrás porque le gustaba lo malo. Y sus hijas tienen relaciones íntimas con su padre, acostumbrándose en Sodoma. ¿Notó usted cómo Dios es justo? Y Abraham le dice: ¿el juez de toda la tierra no hará lo que es justo? Dios es justo. Y la regla de justicia de Dios es el mínimo de días para no castigar a una ciudad. Si en la ciudad no hay 10 justos, no castiga. Así es Dios. Tanto así que si usted nota, con Noé no habían 10 justos, habían 8. Noé y su familia. Todo el resto eran injustos, malos. Por eso Dios mandó el diluvio, porque no había quien parara la mano de Dios y no castigara al mundo. Cuando nosotros hablamos de guerra, las armas de nuestra milicia, tenemos que entender que el mundo espiritual, la primera y gran pelea que hay, es una pelea mental, de pensamiento, lo que pensamos, lo que creemos. ¿Por qué es la primera y gran batalla? Porque lo que creemos es lo que vivimos. Si usted cree que la vida tiene valor, usted respetará la vida. Si usted cree que un bebé merece vivir, usted respetará a la vida. Si usted cree que un bebé en el vientre que tenga 2 semanas es una persona, respetará la vida, no hará aborto. Pero si usted no cree y no cree que la vida es válida en el vientre de una madre, usted matará, porque es lo que usted cree. Es por eso que la primera y gran guerra que tenemos los cristianos es con el pensamiento. ¿Qué creemos? ¿Qué pensamos? Porque mire, y dice, y toda clase de arrogancia que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué significa? Que Dios dice: ¿sabes tú más que yo? Porque un cristiano tiene que entender que su pensamiento tiene que estar sujeto a la palabra del Señor. ¿Ya? Tienen que estar sujetos y demoler toda fortaleza que hay en la mente de las personas. Y todo argumento. ¿Por qué? Porque la gente da argumentos en contra de la palabra. Aún hay cristianos que dan argumentos en contra de la palabra. Hay cristianos que no viven de acuerdo a la palabra, hermanos. ¡Qué terrible es esto! Que nuestro pensamiento no esté de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra y que pensemos cosas diferentes a la palabra. Tanto así que hay iglesias en que los gays son valorables. No es posible. Dios no acepta eso. Dios no acepta el adulterio, no acepta la fornicación. No acepta la depravación sexual, no la acepta.
Usted puede decir, pero es que Dios es Dios de misericordia. Si alguien se arrepiente, Dios lo perdona. Pero si no se arrepiente, Dios no lo va a perdonar. Dios es Dios de misericordia. Dios no es un Dios castigador. No es un Dios que gusta de castigar al pecador. Tanto así que en Ezequiel 18, Dios muestra su misericordia. Dice, si el pecador se arrepintiere, vivirá. Y si el justo se apartare de la verdad y pecare, de ciertamente morirá. Nuestra justicia tiene que estar basada en la palabra del Señor. Hay una guerra allí. Y hay una guerra que se está estableciendo en este planeta. Y yo lo veo casi todo el caso del negrito que mataron en Estados Unidos. No, te mataron a uno. Y se armó una guerra de la gente en contra de la matanza. Por siempre han matado negros en Estados Unidos. ¿Ya? Pero ocurre que se levante una anarquía contra el gobierno. ¿Cuál es la intención? Rebelarse contra la autoridad. Rebelarse contra la democracia. Rebelarse contra la riqueza. A mí me llama la atención cuántos cristianos pelean por la igualdad. Usted jamás debería pelear por la igualdad. Jesús dijo, siempre habrá pobres entre vosotros, siempre, siempre. Porque el que da al pobre a Jehová presta. ¿Por qué tiene que haber pobres? Con una sencilla y simple razón. Para bendecir al que da. El pobre es una bendición para el dadivoso. Porque el que da al pobre a Jehová presta. Y se le es añadido más. Es lo que la Biblia señala. Si usted quiere comunicarse conmigo, espérese al mensaje, termine el mensaje y usted después se puede comunicar y preguntarme todo lo que quiera. Porque ahora no le voy a poder contestar porque estoy predicando y enseñando. Pero la Biblia es clara en eso. El valor de la vida. El valor del matrimonio. El latrocinio. ¿Qué es el latrocinio? Cuando tu esposa envejece y tú te buscas una más joven porque ya te aburrió esa viejita que te dio toda su juventud, ¿ya? Y te aguantó y se soportaron y vivieron una vida y después del tiempo ya tú empiezas a buscar otro lado. Eso a Dios le da bronca, aborrece eso. Dios no quiere eso. Cuando yo me casé para toda la vida. Si yo escojo una mujer, tengo que entender que esa mujer debe ser mi esposa y yo debo velar por mi matrimonio. La Biblia claramente da reglas para el matrimonio. Capítulo 7, 1 Corintios, reglas claras. Mi tarea es agradar a mi esposa y la tarea de ella es agradarme a mí. Amarnos, cuidarnos. Cuidarla como vaso más frágil. Mis palabras la hieren. Hay un montón de cosas que tienen que ver con el pensamiento bíblico. Pero este mundo es contrario. Los divorcios hoy día son Padre y Señor nuestro. Me caso, me separo, me caso, me separo, me caso, me separo. Como que fuera algo natural. No es así. Dios no acepta el divorcio a no ser que alguien engañe al otro. A causa de fornicación es la única palabra que la Biblia dice, que Jesús dice, que da derecho para separarte. La palabra fornicación allí es porneos, que tiene que ver con adulterio, con fornicación. O sea, que engañaste a tu marido, ¿ya? O engañaste a tu mujer, y eso le da derecho a la mujer y al marido a separarse. Pero no se puede volver a juntar. La Biblia claramente señala que cuando un marido se separaba de la mujer y la aborrecía, después no podía volver a tomarla. Por algo la denigró. Yo sé que hay mucha gente que está llamándome, pero yo no puedo contestarle porque justamente estoy predicando. Quiero que usted me entienda. ¿Ya? Ahora, es bien importante entender, amados, que hay una guerra allí. Una guerra. La guerra del pensamiento. Es tan importante la guerra del pensamiento. ¿Por qué? Porque es la más grande de las guerras. Lo que usted cree es lo que usted hace. Lo que usted cree es lo que usted vive. Lo que usted cree es cómo usted se mueve. En todas las áreas de su vida, usted cree algo y es lo que es. Lo que el hombre es en su corazón es lo que es. No lo que aparenta. Porque en el rostro usted puede pensar todo y mirar a su hermano y sonreírle, pero por dentro odiarle. Usted puede tener una careta de evangélico, pero ser un mentiroso y cínico. De eso he visto muchos.
Muchos que parecían tremendos hombres de Dios y tremendas mujeres de Dios y llenas de cosas que no eran correctas. Soberbia, arrogancia, altivez, orgullo. Cosas que justamente hacen que los cristianos actúen de manera soberbia. Conozco a varias que no respetan nada, que no temen. Por eso la Escritura señala que el diablo actúa y opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué significa un hijo de desobediencia? Aquel que no se sujeta a la palabra de Dios, aquel que no la obedece. Pablo le dice a Timoteo, ¿ya? Que aquel que arma lío, ¿ya? Y no acepta la reconvención, después de una y otra amonestación, deséchalo. Note la frase, deséchalo. Significa que nosotros como cristianos no tenemos libertad de pensamiento. Pablo dice, capítulo 4, versículo 6, primera de Corintios, a no pensar más de lo que está escrito. Está escrito, es válido. Si usted es cristiano, usted tiene que pensar como la Escritura. Si usted no piensa como la Escritura, usted no es cristiano, un mundano. Es un cristiano lamentablemente atrapado por las ideas de este mundo. Dardos de fuego. Claro que te meten ideas en la mente y empezáis a pensar como mundano. Escucháis a los políticos y empezáis a creer en lo que ellos dicen. Escucháis a las personas y empezáis a creer en la filosofía, en la psicología y en toda esa cantidad de cosas que el diablo ha puesto en este mundo para confundir a la gente. La gente tiene un montón de pensamientos. Los de izquierda odian a los de derecha y los de derecha odian a los de izquierda, pero ninguno de ellos piensa como Dios quiere. Aun cristianos que se meten en política empiezan a actuar como un político, con pensamientos mundanos, creyendo que hacen bien las cosas y un cristiano debe actuar bajo pensamiento cristiano. Por eso hay que derribar todo argumento que se plantea contrario a la Escritura, hay que derribarlo. Hay una guerra allí. La pregunta es, ¿obedecerá a la palabra de Dios? Si usted dice, no, yo soy libre de hacer lo que bien me parece, usted no es cristiano. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os mando? Eso es lo que dijo Cristo. Y no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es claro ese texto, ¿no? ¿Le parece claro? Usted no hace la voluntad de Dios, usted no va arriba. Pastor, pero es que yo tengo libre albedrío. Claro, Dios no le va a obligar. Yo me sujeto a Cristo voluntariamente. Ese es el principio. Quiero subir al cielo, me sujeto a Cristo. Quiero ser salvo, me sujeto a mi Señor. Por algo es Señor. Por algo es Señor. Por algo Él manda. Por algo yo me sujeto a Él. Por algo mis pensamientos tienen que ser entrenados, capacitados, para llegar justamente a la voluntad del Padre. Vea a Jesucristo. Jesucristo es el mejor ejemplo de cómo se hacen las cosas. ¿Qué le dijo el centurión? Di la palabra, porque yo soy también hombre bajo autoridad. Y le digo, este ven y viene, y este anda y va. Claro, o sea, Jesús se sujetaba al Padre, como Él se sujetaba al Padre, todo se sujetaba a Él. Si usted no se sujeta a Dios, nada se sujeta a usted. Usted no se manda solo. Si usted es cristiano, no se manda solo. No piensa a su manera, piensa como la Escritura dice, no como la teología, porque la teología hoy día es basura, hermano. Veo cada pensamiento, tanta soberbia y orgullo que de repente digo, dice ser cristiano, pero sus hechos niegan la eficacia de él. ¿Qué dice Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Hechos, no palabras. Hechos. Porque hay mucha gente que dice mucho, predica lindo, pero no hace. No hace. ¿Qué dice la Escritura? Hablando del hombre que construye la roca y el hombre que construye la arena. Si alguno oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Significa que su pensamiento está de acuerdo a la palabra y eso es firme. De tal manera es firme que tiene autoridad y no hay tormenta que lo haga caer porque es firme. Pero si alguno no hace mi palabra, lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Vinieron vientos, lluvias y ríos. ¿Y cuál fue la resolución de la casa? Grande fue su ruina. Todo aquel que piensa a su manera y a su modo y hace como quiere, no sirve como líder para la iglesia. No sirve. No puede guiar a otro porque su pensamiento no está en la Escritura.
¿Cómo puedo guiarte a ti, hermano? Yo, si mi pensamiento está fuera de la Escritura, no puedo yo guiar a otro si Dios no me guía a mí primero. Si yo no me sujeto a la palabra primero, si no obedezco a la palabra de Dios primero, no es a tu manera, no es a tu modo. Tú no tienes sabiduría ni sabes más que Dios. Job, Dios se enfrentó a él. Vea los últimos capítulos, del 40 en adelante. Vea cómo Dios le muestra a Job que él no es suficientemente sabio. Yo no soy más sabio que Dios. Si alguien sabe cómo hacer las cosas, es Dios. Si alguien sabe cómo es el futuro, es Dios. Si alguien sabe cómo debo pensar, actuar, vivir con todos los demás, es Dios. Yo no puedo. Por eso cuando veo organizaciones religiosas en que hay soberbia, altivez, arrogancia, en que el hombre de Dios cree ser un superhombre, un super ungido, me da risa porque eso no es lo que Dios creó. No es el Evangelio. Y recuerde que Pablo juzga duramente a los que cambian el Evangelio. Si alguno trae otro Evangelio, sea anatema. ¡Wow! ¡Qué dura la palabra! Anatema. Maldito, dedicado a destrucción. ¿Por qué? Porque la Biblia es una. Yo me tengo que sujetar a ella, no puedo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios, ni mis caminos vuestros caminos. Nosotros estamos muy alejados del camino de Dios. Eso es lo que dijo Dios con Israel. Israel se desnaturalizó. Llegó a ser un pueblo desconocido para Dios. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque enseñan como mandamientos de hombre, invalidando la Escritura. ¿Qué significa? Mis armas, por eso la Biblia llama a sí misma como la espada del Espíritu. Y Dios peleará con los pueblos con la espada de su boca. Palabras, palabras. La palabra es la espada más grande que tienen los cristianos. Cuando hablamos, el mundo espiritual se mueve a favor nuestro. Pero cuando yo hablo, tengo que tener autoridad. Y para tener autoridad, tengo que estar sujeto a autoridad, someterme, obedecer, no rebelarme. Cuando alguien se revela, simplemente está perdido. ¿Qué dice la Escritura acerca de la autoridad? Sométase toda persona a la autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y los que no se someten acarrean ¿qué? Condenación. No es una idea mía, no lo inventé yo, no saqué el texto para que me sirviera, está escrito. Y si está escrito es válido. ¿O es válido solo lo que tú crees? ¿O es válido solo lo que tú piensas? ¿O es válido solo lo que el pastor de la iglesia dijo aunque no tenga base bíblica? Si alguien predica, predique conforme a la palabra. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos, a los maestros de Israel? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La guerra es una guerra de pensamiento. Esa es la primera y gran batalla que tenemos, una guerra de pensamiento. ¿Por qué? Porque lo que el diablo quiere es que usted piense como él quiere que usted piense, aunque usted no se dé cuenta. Él lanza ideas a montón en el mundo, a través de la televisión, del WhatsApp, del Facebook, y trata de que usted crea lo que él dice. Por eso el mundo se pierde. Por eso la religión muchas veces no sirve. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos están lejos de lo que Dios quiere que pensemos. El Evangelio no se trata de ir al culto, cantar 2 coritos, decir una aleluya, pegarte una danzadita, hablar en lengua y estar salvo. No, 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 no. La primera gran guerra que tú tienes y en la cual tienes que ir cambiando es en tu mente. Tu mente es un arma poderosa con Dios o contra Dios. Con Dios porque tú obedeces la palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese es el problema. Nuestras ideas se imponen sobre lo que Dios dice. No es que yo creo que este gobierno debe ser igualitario. Eso es antibíblico. No es correcto. Dice conformaos. A muchos no les gusta lo que les voy a decir ahora. Pablo dijo, estoy ya dispuesto a todos,
como a tener abundancia o como a padecer necesidad. En todo y por todo he sido enseñado. Cuando no tengo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy día la sociedad es una sociedad consumista, ambiciosa. ¿Por qué? Año 1885, el 95% de los seres humanos eran pobres. Y algunos alegarán, sí, pero en ese tiempo, ahora no. Bueno, pero usted tiene que entender que si hoy día tenemos algo de comodidad, es porque la sociedad ha avanzado. Pero todavía hay muchos cristianos que reclaman por cualquier cosa. Ve a Elías, no tenía nada, pero los cuervos le traían. Dios es un Dios que provee, pero Israel pasó hambre. Muchas veces Dios cerró su mano. Y yo le digo verdad, muchos no me querrán escuchar, pero predico la Biblia, no predico otra cosa. Pienso en la Biblia, no pienso en otra cosa. Estudio la Biblia. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que el Evangelio hoy día está apartado. La guerra la estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque la guerra es una guerra de pensamiento. ¿Qué piensa la iglesia? Ve a Israel con Elías. Si Jehová es Dios, seguirle. Si Baal es Dios, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. No conocían a Dios. No sabían quién era Dios. Eso hacen los católicos. Los testigos de Jehová, los mormones. Han sido cautivos en sus pensamientos, cautivos. Eso hace la religión, te cautiva y ocurre que lamentablemente tú piensas como la religión quiere. Ve a un testigo de Jehová, trate de cambiarlo. Su mente está cauterizada por la religión de ellos, cauterizada creyendo que tienen la verdad y están perdidos. Tú no puedes discutir con una persona que tiene otro pensamiento porque no acepta. Su mente está cauterizada, cree que están en la verdad, creen que tienen la verdad y están perdidos. Qué pena, pero esa es la verdad. Si vencen tu mente y tu pensamiento es cautivo por alguna religión, cualquiera sea esta, fuiste derrotado. Eres esclavo de una religión, no siervo de Cristo. No es que yo estoy en la voluntad de Dios. Si no estás en la base bíblica, no estás en la voluntad de Dios. Si no piensas como Dios dice que debes pensar, tú eres esclavo de la religión. Y Dios quiere que tú seas libre. Tanto así que los fariseos oraban, pero escucharon orar a Jesús. ¿Pedro oraba? Sí, oraba. Costumbre judía de orar. Y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué le pidieron al Señor que les enseñara a orar? Porque ya habían perdido hasta eso. Su comunión con Dios se había perdido. No tenían comunión con Dios. ¿Qué ha pasado con la iglesia hoy? Es lo mismo. Esa guerra espiritual que hablo es una guerra de pensamiento. Tanto así que dice, ya, para demoler fortaleza y nosotros derribamos argumentos y toda clase de arrogancia que se levante contra el conocimiento de Dios. ¿Qué significa? Que toda persona que cree que sabe más que Dios es un arrogante. Y llevarnos cautivo todo pensamiento y lo hacemos obedecer a Cristo. ¿Usted obedece a Cristo? Usted es cristiano, según creo. Si usted es cristiano, usted obedece a Cristo. Maridos, amad a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia. Esa es la tarea del varón. Mujeres, sujetados a vuestros maridos, como al Señor. No, que no. Bueno, no eres cristiana. Pastor, usted es muy duro. ¿Y qué quieres que te diga? Que está todo bien, que está todo bueno, que está, que eres espiritual, que eres tremenda, cuando eres soberbia, altiva, arrogante, altanera, que no se te puede decir nada, que no te enojas, que no se te puede corregir. Vea lo que dice Pablo a Tito, capítulo 1. Los cretenses, malas bestias, glotones, ociosos, o sea, les faltaba mucho para ser cristianos. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Qué significa? Que si usted acepta la disciplina del Señor,
Mira lo que dice la Escritura. Dios os trata como a hijos. Porque el padre al hijo que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Usted quiere ser formado como hijo o como bastardo? Bastardo es aquel que no obedece la voluntad de Dios. No considera a Dios su padre ni se sujeta a su voluntad. ¿Que soy duro? Perdóneme, es lo que la Escritura dice. Es lo que la palabra de Dios dice. Es lo que Dios dice. No es lo que los predicadores hoy día hablan. Uy, Dios va a bendecirte, a abrir puertas nuevas, hay un camino glorioso para ti. Y es un rebelde, soberbio, altivo, arrogante, mundano, lascivo, ordinario. ¿Qué clase de gente estamos guiando? Vea lo que dice Isaías. Si Dios no nos hubiese castigado como Sodoma, tendríamos. Y como Gomorra. ¿No es así la iglesia hoy? La fornicación es terrible en la iglesia. El adulterio. La hermanita anda buscando al hermanito. Qué terrible. No importa si eres casado, eres joven, eres viejo. No importa si eres arruinado, igual vales. Y son cara dura. Cara dura. Y después en el púlpito como que nada hubiera pasado. Predicamos con toda libertad. Conozco a varios de esos. Lamentablemente. La iglesia tiene que ser limpiada. Y la única forma de limpiar la iglesia es diciendo la verdad, corrigiendo con dureza, enseñando con verdad. Ah, es que ser blando, cuidado con las palabras que dice pastor, puede que no le gusten a los hermanos. No importa si le gusta o no le gusta. No le gusta, búsquese un pastor que le predique suave y que le aguante su pecado, su soberbia, su arrogancia y su rebeldía. Yo no, porque yo quiero salvarlo, porque yo quiero hacerlo un buen líder, porque yo quiero llevarlo a ser un poderoso guerrero. Y para poder ser un guerrero, tu mente tiene que estar cautiva a Cristo. Tiene que estar sujeta a Él en todas las áreas de tu vida. En tu dinero, en tu matrimonio, en la crianza de hijos. Porque hoy día los papás crían a los hijos bajo criterio personal, no bajo criterio bíblico. Yo le digo verdad, yo estaba en casa en que los niños dicen garabatos como Padre y Señor nuestro, parece el Padre nuestro. Y el papá, y el niño. Instruye al niño en su camino, cuando fuere grande no se aparta de él. Y la mejor instrucción es tu ejemplo, tu forma de vivir. ¿Cómo puede un hombre golpear a su esposa y después llamarse cristiano y predicar en el púlpito? Y uy, aparecen y son degenerados. Conozco eso, hermano. Vengo de años viviendo el Evangelio y viendo cada cosa que me duele. Me duele. Me duele porque mi Cristo es dañado, porque el Evangelio es dañado, porque hombres que pretenden representar a Dios son degenerados, insolentes, ignorantes, soberbios, altivos, arrogantes. No hay humildad, no hay sencillez, no hay nada de eso. No hay servicio. No tenemos eso. No. El cargo se nos sube a la cabeza. Tenemos que tener una silla especial para nosotros. Debemos ser reconocidos y nos ponemos un abrigo o como capa para parecer Superman. ¿Y qué pasa con la humildad? Aprende de mí que soy manso y humilde. Manso y humilde. ¿Hay eso? Alguien predica mejor que tú y te enojas. No, perdón, el que tiene que predicar mejor es el pastor. No, Dios levanta a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Es Dios quien levanta, no el hombre. Es Dios quien da los dones, no el hombre. Es Dios que da la gracia, no el hombre. Y claro, como hay competencia, tú no puedes superarme a mí. No es la visión de padre. Yo soy papá y quiero que mis hijos sean mejor que yo, en lo espiritual y en lo natural. Porque es verdad, hermano, esa es la actitud de un padre y la actitud de una iglesia. No hay competencia entre nosotros, pero nos mordemos.
nos atacamos, nos calumniamos, nos criticamos, nos condenamos. Y después vamos a la iglesia y creemos que Dios nos escucha. Si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda. A Dios no le interesa lo que traigas. Y reconcíliate con tu hermano y después trae la ofrenda. Pero ¿qué hacemos? No nos importa lo que pensamos del otro. Lo miramos en menos. Nunca mires en menos a nadie. Ve a David. Ni su padre sabía que existía, pero Dios sí sabía. Porque tú no sabes qué es el otro mañana. ¿A dónde va a estar y quién va a ser? Verdadero cristianismo, verdadero. Y eso comienza aquí. Cuando usted empieza a que su mente piense como Dios quiere que usted piense. Hay gente que cree que tiene autoridad para corregir, pero no piensa como Dios piensa. No tienes autoridad. No puedes corregir. Porque para corregir tienes que pensar como Dios piensa. Si no piensas así, estás fuera. Ve a Pablo, Gálatas, cuando para a Pedro y a Bernabé, porque estaban cambiando lo que ellos habían aprendido de Cristo y estaban siendo hipócritas. Porque cuando no estaban los de Santiago, el apóstol Santiago, comían como los gentiles, o sea, métale conejo, ya, y comiendo toda clase de animales, porque Dios limpió, Jesucristo limpió todos los animales. Jesús dijo, no lo que entra contamina, sino lo que sale. Lamentablemente, ellos se cuidaban. Y cuando llegaron los de Santiago, se apartaron del resto de las personas y empezaron a comer como los judíos, bajo todas las normas judías. Jesús enseñó que todos los animales eran limpios. Pedro lo sabía, lo había escuchado, pero es más fuerte la religión que Cristo. Para muchos es así, es más fuerte la religión que Cristo. Soy profeta y soy duro, porque quiero que la iglesia viva el verdadero evangelio, no la falsedad de la religión, la hipocresía de la religión, la mentira de la religión. Eso pasó con Jesús cuando apareció en esta tierra. Fariseos, saduceos, herodianos, celotes, cananitas, perdidos. Israel perdido. Vea, Nicodemo aparece de noche. Sabemos que ha venido Dios. Te es necesario nacer de nuevo. Y no entendió. Y Jesús le dijo, ¿cómo tú siendo maestro de Israel no entiendes esto? ¿Cuál era el problema de Nicodemo? Había aprendido de las costumbres judías, bajo reglas de hombre, porque los targums tenían comentarios y cada uno explicaba las cosas a su manera. Ese es el problema de la gente hoy día. Leen Biblia, pero la leen como la religión quiere que la leas, bajo principios religiosos. Hay que ser espiritual. Si habláis en lengua está todo bien. No es así, hermano. Por sus frutos, los hechos, los conoceréis. Donde hay gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe. O sea, sentimientos correctos y pensamientos correctos. ¿Qué dice? Debiendo ser ya maestro, tener necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos del Evangelio. Ese es el problema de la iglesia. Sus pensamientos y sus sentimientos están errados. Yo quiero que usted viva el Evangelio. Y usted dirá, pastor, ¿cómo se hace? Lea la Biblia. Está ahí. Si usted no lo entiende, escúcheme predicar. Le voy a predicar Biblia. ¿Que no le va a gustar? Puede que no. ¿Que no le va a agradar? Puede que no. Pero tengo claro, yo soy duro, pero con oportunidades. Quiero que la gente crezca, avance, conquiste, logre. Pero con un verdadero evangelio. Porque para falsos ya tenemos mucho. Nos sobran. Y yo no quiero falsos dentro de la iglesia. Mis predicadores tienen que ser predicadores de la verdad. Tienen que predicar con testimonio. O sea, que su testimonio avale lo que dice. Porque hay muchos que predican muy lindo, pero su testimonio es horrendo. Alguien dijo, tus hechos
no me permiten escuchar tus palabras. Sé que no está en la Biblia, pero es una verdad tremenda. Muchos pretenden ser hoy día algo que no son. No puede ver pornografía. Eso no es correcto. Eso es sucio, contamina. Es una adoración a la diosa Acera, la diosa de la fertilidad, la diosa del sexo. Hoy día la gente vive corrupción, tiene una mente sucia. ¿Qué le dice la Escritura? ¿Ya? Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos nada le es puro. Hasta su propia mente está corrompida. Y eso es una verdad. Lo que tú piensas es lo que tú eres. Y si tú piensas como mundano, es lo que eres. Mundano. Si te gustan los bailes, yo te digo verdad, yo veo cristianos que van a la iglesia, pero no veo cambio en ellos. No hay cambio. Ellos creen que yo tengo que sujetarme a ellos. Un día escuché a uno y dice, a este no le voy a soportar lo que hizo. ¿Cómo, con qué autoridad moral? Gente ordinaria, gente atrevida, gente grosera, gente falta de respeto, gente sin ningún cuidado del Evangelio, que hacen lo que quieren, adulteran, fornican y después van a la iglesia como santos. Dios tiene que venir a buscar una iglesia sin mancha ni arruga. Para tener esa iglesia hay que limpiar la casa. Y si el juicio comienza por la casa de Dios, dice la Escritura, ¿cuál será el destino de aquellos que no obedecen el Evangelio? ¿Por dónde debe comenzar el juicio? Por la casa de Dios. Mi tarea es juzgar. Juzgar. Esa es mi tarea. Para eso me puso Dios, para corregir, para enseñar, para instruir, para amonestar, para reprender, para derribar argumentos. Lo que la Biblia dice es la verdad, no lo que yo digo, lo que la Biblia dice. Si usted quiere vivir el Evangelio, escuche la palabra. Ejemplo, yo creo lo que Dios usó a Gigi Ávila, tremendo varón de Dios. Pero hoy día la iglesia no escucha a Gigi Ávila. No, 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 no. Aún algunos predicadores se burlan de él. Pero él no tuvo problemas en hablar claramente de la voluntad de Dios. Y vivió esa voluntad. Esa es la diferencia. No habló cosas que son incorrectas. Hay algunos que se han burlado del rapto. Espero que se arrepientan antes que venga el rapto, para que no se queden. Algunos se han burlado del movimiento pentecostal. Espero que se arrepientan antes que venga Cristo. Algunos se han burlado de las profecías. Espero que se arrepientan antes que venga Cristo. Algunos se han burlado de la predicación de la palabra. No, yo a este no lo escucho porque es muy duro. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Cuando el pueblo dijo, dura es la palabra y se le empezaron a ir. Él les dijo, ¿qué dice ustedes también? Él no fue blando con sus discípulos. A Pedro, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Y yo le dijera a uno eso, ¿sabe qué? Me crucifica. Aún más le dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? ¿Noto? Él no fue blando. Vea, entró al templo, agarró una correa y volcó las mesas. El manso cordero. El celo de tu casa me consume, porque esa es la verdad. Cuando tú amas a Dios, vas a ver muchas cosas malas y te va a doler. Y no vas a consentir. Pero cuando tú no amas a Dios, la política te va a arrastrar. ¿Ya? Pensamientos contrarios a la verdad y te vas a convertir hasta en una asesina. Es correcto que una mujer cuide su cuerpo si queda embarazada y aborte. Asesino. No entrarás al reino de los cielos. Con los pañuelos verdes. Con pañuelo y todo te va a ir al infierno. Lamentablemente. Sales a protestar. Un cristiano tiene que respetar la autoridad. Alguien mira, no, que no esté. Mire lo que dice Jesús. Le presentan una moneda del César y le dicen, ¿es lícito dar impuesto al César? Y él toma la moneda y le pregunta, ¿de qué rostro hay ahí?
El de César. Bueno, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si alguien pensara así hoy día, lo apedrearían. Porque el César era un imperio invasor en Israel. No dan el respeto de Dios a una autoridad, porque no hay autoridad sino puesta por Dios. Hoy día la anarquía es parte de la vida de la sociedad. Espero ningún cristiano sea anarquista, sea político. La política en sí es sucia. Usted tiene que pensar como Cristo manda a pensar. Si hay algunas verdades políticas que le acomodan a la palabra, bien, piénselo. Pero si no hay cosas que acomodan a la palabra, por favor, le ruego que no lo piense. Usted sujétese a la palabra. Mira todo por el pensamiento bíblico. Todo lo que ocurre en nuestro alrededor por el pensamiento bíblico. Entonces usted no se perderá, no se equivocará y andará en el camino correcto. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo se comienza a hacer la voluntad de Dios? Por el pensamiento. Lo que tú piensas es lo que eres. Voy a orar. Padre, hay una guerra tremenda en que muchos cristianos están atrapados, atrapados por pensamientos contrarios a tu verdad, metidos en cosas que no debieron meterse, haciendo cosas que no te agradan a ti, pensando cosas que no son bíblicas. El problema es que tienen autoridad en el mundo espiritual y esa autoridad se perdió por esos hechos. Oro para que ninguno de los que me escuche haya perdido esa autoridad. Y si alguno la perdió, la recupere ahora. Y le pida perdón al Señor por cosas que hizo. Y vuelva a pensar como Cristo quiere que piense. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros no somos de esta tierra. Las armas de nuestra milicia no son de este mundo. Así dice tu palabra. Leo nuevamente el texto. Dice, porque las armas que usamos para hacer la guerra no son del mundo. No usamos la política, no usamos el pensamiento humano, no usamos el pensamiento contrario de tu palabra. La guerra la hacemos con el pensamiento que tú dices, que será contrario a muchos, pero es lo que tú piensas. Y creo que tú eres más sabio que cualquier humano. Gracias. Padre, los bendigo en el nombre de Jesús.